Capítulo 4 del libro de Fritz Perls titulado Yo, hambre y agresión. Capítulo 4. La realidad. Ningún organismo es autosuficiente. Requiere del mundo para la satisfacción de sus necesidades. Considerar a un organismo por sí mismo equivale a verlo como una unidad artificialmente aislada, mientras que siempre hay una interdependencia del organismo y su medio ambiente. El organismo es una parte del mundo, pero puede también experimentar al mundo como algo separado de sí mismo, como algo tan real como él mismo. A lo largo de los siglos, pocos problemas han mantenido más ocupados a los filósofos que el de la realidad. Hay dos escuelas principales de pensamiento. Una sostiene que el mundo existe solamente a través de la percepción. La otra supone que el mundo existe independientemente de la percepción. Todos recuerdan la historia de la persona que golpeó la espinilla del filósofo e intentó aclararle que el dolor solo existía en su percepción, en la del filósofo. Pero el problema no es tan sencillo. Su solución es más sencilla y más complicada al mismo tiempo. No estoy dispuesto, en este libro, a tratar problemas filosóficos más allá de lo absolutamente necesario para la solución de nuestros problemas. Y ciertamente no quiero tomar parte en una disputa meramente verbal. Lo que debo señalar en esto, si la persona no hubiera tenido el impulso de golpear, el filósofo no habría llegado a ser consciente de la existencia de su espinilla. Hasta podemos dar un paso más y decir, los instrumentos de la percepción evolucionan al servicio de nuestros intereses. Por ello, el problema debería ser, ¿existe el mundo per se o existe tan solo en cuanto están implicados nuestros intereses? Para nuestros fines suponemos que existe un mundo objetivo partiendo del cual el individuo crea su mundo subjetivo. De acuerdo con nuestros intereses se eligen partes del mundo absoluto, pero esta selección se ve limitada por el alcance de nuestros instrumentos de percepción y por las inhibiciones sociales y neuróticas. Más adelante, entraremos en contacto con otro, un seudónimo, que representa un papel enorme en nuestra vida y civilización que ha llegado a construir una realidad por sí mismo, el mundo de las proyecciones. Todo el problema de la existencia del mundo se ha reducido a la pregunta, ¿cuánto de este mundo existe para el individuo? El círculo exterior representa el mundo per se. Inmediatamente viene un círculo que indica nuestro conocimiento indirecto del mundo, un conocimiento que adquirimos con los instrumentos de nuestro intelecto, libros, enseñanzas y de medios refinados de percepción, por ejemplo, el telescopio y el microscopio. Percibimos mejor la existencia de esta parte del mundo a través de la misteriosa experiencia con el silbato de Galton, que lanza un sonido por encima del alcance del oído humano. Cuando se sopla este silbato, el perro entrenado se detendrá a la mitad de su carrera, aunque uno mismo no oiga sonido alguno. Este silbato se encuentra precisamente más allá del círculo próximo que incluye nuestro más bien estable medio de percepción. A la estabilidad de los sentidos se opone la inestabilidad de nuestros intereses. Círculo siguiente, que influye en la gran variación de nuestras observaciones y contactos. El mundo subjetivo se ve restringido aún más por la pérdida de los sentidos, ceguera, anestesia, etc., y por las inhibiciones sociales y neuróticas. Para ilustrar con cierto detalle la interdependencia de los mundos objetivo y subjetivo, proponemos el siguiente esquema que estudia un único y mismo objetivo en relación a varias personas. Una milpa es elegida como objeto. Intentamos acercarnos al mundo objetivo por medio de definiciones y podemos,
con aproximación, definir la milpa como un terreno en el que se cultiva un cereal. Esta llamada realidad objetiva es necesariamente idéntica a las realidades subjetivas de todas las personas del esquema. Ciertamente no. Un comerciante, al contemplar la milpa, calculará la ganancia que puede lograr al comerciar la venta de la cosecha, mientras que una pareja de enamorados, al escoger la milpa como un lugar aparte del mundo en absoluto, no se preocupa de su valor monetario. Un pintor tal vez se entusiasma por sus armonías, su luz, su sombra en lento movimiento, pero al piloto que va a realizar un aterrizaje forzoso, el movimiento del maíz le sirve solamente como un indicador del viento. Para el agrónomo, la dirección del viento o las armonías del color tienen importancia, ya que su consideración se dirige a la composición química del suelo. Lo más cercano a la realidad objetiva que definimos arriba es la realidad subjetiva del agricultor, que el cultivo del campo y cuida el maíz. Parece que las cosas han llegado a ser más complicadas que antes. De una realidad emergen seis, pero hay algo común en estas seis, y es el interés específico que caracteriza a las realidades subjetivas. Que la esfera de intereses es el factor decisivo en la creación de la realidad subjetiva, que puede demostrarse con facilidad, eligiendo alternativas en cada uno de los casos propuestos. Podemos reemplazar la milpa con alguna otra cosa que esté dentro de esferas específicas de interés. La relación entre el piloto y la milpa no es la asociación directa del viento, sino la esfera correspondiente a las necesidades del piloto, es decir, su situación de carencia que discutimos en el capítulo anterior. Por eso el piloto podría emplear el humo de una chimenea como indicador del viento. El comerciante podría elegir como alternativa de compra de aves de corral, el pintor un arroyo, los enamorados un montón de heno, el agricultor la cría de ganado y el agrónomo un campo de patatas. Las seis personas tienen seis diferentes esferas de interés. Se muestran interesados por los objetos del mundo exterior, actos para satisfacer sus diferentes necesidades. Y solo por coincidencia, la milpa es el objeto común a sus diferentes esferas de interés. Hasta podemos llegar a decir que la realidad que importa es la realidad de interés, la realidad interna y no la externa. Lo percibimos mejor por el absurdo al que llegaríamos por un intercambio de alternativas en caso de no tener en cuenta los intereses específicos. Un piloto que trata de obtener información sobre la dirección del viento en un montón de heno, un comerciante que compra arroyos, enamorados que ocultarán el humo de una chimenea. Las necesidades específicas dictan intereses específicos. La relación entre la necesidad del organismo y la realidad corresponde a la relación cuerpo, alma y mente. La imagen en la mente desaparece, como hemos visto, en cuanto se satisface la necesidad del organismo. Exactamente lo mismo sucede con nuestras realidades subjetivas. Desaparecen en cuanto ya no se requieren. Después de aterrizar, el piloto ya no está vitalmente interesado en la milpa, ni el pintor que ha concluido su cuadro. La persona que tiene como hobby resolver crucigramas puede estar atareada durante horas, pero en cuanto ha resuelto el problema, el crucigrama pierde su fascinación y se convierte en un simple trozo de papel. Se ha completado la situación. El interés por el crucigrama ha sido satisfecho y por ello nulificado. Se retira hacia el fondo dejando el primer plano libre para otras actividades. Al manejar por una ciudad en circunstancias ordinarias, una persona no se da cuenta de la existencia de buzón alguno, pero si la situación cambia cuando hay que enviar una carta. Entonces, de un fondo observado con indiferencia surgirá un buzón al puesto prominente, convirtiéndose en una realidad subjetiva, dicho de otra forma, una figura gestal contra un fondo indiferente.
He aquí otro ejemplo. El señor Y ha comprado un automóvil, por ejemplo, un Chevrolet. Mientras persista su orgullo por él, encontrará que esta forma particular sobresaldrá entre la multitud de automóviles en la carretera. Estos dos ejemplos deberán bastar para demostrar que no recibimos al mismo tiempo la totalidad de lo que nos rodea. No miramos al mundo como si nuestros ojos fueran las lentes de una cámara fotográfica. Seleccionamos objetos de acuerdo con nuestros intereses y estos objetos se presentan como figuras prominentes contra un fondo oscuro. Al tomar fotografías nos empeñamos por superar las diferencias ópticas entre el ojo humano y la cámara, produciendo intencionalmente un efecto fondo-figura. Los acontecimientos en la pantalla con frecuencia muestran al héroe como una clara figura de primer plano contra un fondo difuso. Freud estuvo cerca de la solución del problema fondo-figura de la psicología Gestalt. Trató de solucionar el problema suponiendo que los objetos, lo mismo reales que las imágenes, pueden cargarse con energías psicológicas y que cada proceso psicológico está acompañado por un cambio de catesis. Esta teoría, aunque resulta útil como hipótesis de trabajo, tiene bastantes desventajas. Para Freud, la catesis significa ante todo catesis libidinal. La idea de catesis se deriva de los pseudópodos de la amiba, empleados para incorporar el alimento. Se ha transferido, sin justificación suficiente, de la esfera del alimento a la sexual, con el resultado de que las funciones alimenticias en la teoría psicológica se han mezclado con los procesos sexuales. La relación entre organismo y mente corresponde a la relación entre organismo y realidad en tres formas. Primero, tanto la mente como la realidad son complementos de una necesidad orgánica. Segundo, funcionan según el principio fondo-figura. Tercero, una vez que se ha obtenido la satisfacción, tanto la imagen como el objeto real desaparecen de nuestra conciencia. Naturalmente existen diferencias entre realidad e imagen, entre percepción y visualización, pues de otra forma deberíamos tomar la imagen como la realidad, alucinación. Originalmente las percepciones y visualizaciones no están diferenciadas, sino que son idénticas. Podemos experimentarlo en los sueños. En un sueño vivido, en realidad, se está dentro de la situación, que se experimenta como si fuera una realidad. Una vez despiertas, pocas personas son capaces de recordar y revivir un sueño con toda intensidad original. Solamente recuerdan el material y solo alguna vez pueden suscitar alguna emoción experimentada durante el sueño. La identidad de percepción y visualización en el sueño, su carácter alucinatorio, se manifiesta por la desilusión o el alivio experimentado cuando uno se da cuenta del hecho de que el sueño era simplemente un sueño.